cloroformo y el gas de la risa son descubrimientos anestésicos. Sin embargo, en general, el cloroformo y el gas hilarante son descubrimientos benéficos. Pero son estrictamente hablando los primeros anestésicos descubiertos en el mundo. Dioscárides habla de una piedra de Memphis, Egipto, y la describe como un pequeño guijarro pulido y muy brillante, redondo. Cuando se molía hasta convertirlo en polvo y se aplicaba en forma de ungüento en la parte del cuerpo que el cirujano iba a operar, ya sea con bisturí o con fuego, preservaba esa parte, y solo esa parte de cualquier dolor de la operación. Y al mismo tiempo era completamente inofensivo para la constitución del paciente, quien permanecía consciente en todo momento, sin ningún peligro por sus efectos, y actuaba mientras se mantuviera sobre la parte afectada. Cuando se tomaba mezclado con vino con agua, toda sensación de sufrimiento quedaba perfectamente amortiguada. Plinio también ofrece una descripción completa al respecto. Plinio, su historia natural, libro 38, capítulo número 7. Ahí nos queda la última sección. Y ahora dice: desde tiempos inmemoriales los brahmanes han poseído secretos igualmente valiosos. De Egipto vamos a la India con los brahmanes. De tiempo inmemorial los brahmanes han poseído secretos igualmente valiosos. Los brahmanes, los sacerdotes brahmanes, es la más elevada de las 4 castas de la India. Dicen que ellos nacieron de la cabeza de Brahma, los guerreros nacieron del pecho, los comerciantes del estómago y los puros de los pies. La más elevada de las 4 castas de la India, una que se supone, o más bien se figura tan elevada entre los hombres. Como Brahman, lo absoluto de los vedantinos está elevado entre o por encima de los dioses. La misma analogía que hacen los brahmanes, con ese gran ego. De ahí nacieron los judíos, las bestias judías. Eran chandalas, los botaron de la India. La más elevada de las 4 castas de la India. Una que se supone, o más bien, se figura ella tan elevada entre los hombres, los brahmanes más elevados que los hombres. Como Brahman, lo absoluto de los vedantinos de Sankaracharya está elevado, como el absoluto está más elevado, o entre o por encima de los dioses. Ahí están los brahmanes por encima de los hombres. Que es decir, 2 veces nacieron por el útero, nacieron por la iniciación espiritual. Desde tiempos inmemoriales los brahmanes han podido secretos igualmente valiosos anestésicos. La viuda, empeñada en el autosacrificio de la concremación llamado el Sahamaranya, no teme sufrir el más mínimo dolor, pues las llamas más feroces la consumirán sin que ella experimente ni una sola punzada de agonía. Esa es el leitmotiv, las viudas quemadas en la India. La viuda en la India, una costumbre que fue erradicada cuando los ingleses tomaron el poder en la India. La viuda empeñada en el autosacrificio de la concremación era arrojarse a la pira que consumía el cadáver de su marido. Cuando el marido moría, ella también tenía que morir, para que todas las cosas se robara al sacerdote, porque si no le quedarían por la mujer. Así es, modificaron el Imperio. La viuda empeñada en el autosacrificio y la concremación, arrojarse a la pira que consume el cadáver de su marido en la India, es mejor la cremación. La viuda empeñada en el autosacrificio llamado el Sahamaranya, quiere decir juntos. Es el acto en el cual una viuda se inmolaba voluntariamente o por presión social en la pira funeraria de su esposo recién fallecido. La tiraban al fuego. La viuda empeñada en el autosacrificio y la concremación llamado el Sahamaranya no teme sufrir el más mínimo dolor, pues las llamas más feroces la consumirán sin que ella experimente ni una sola punzada de dolor, de agonía. Las plantas sagradas que coronan su frente mientras es conducida en ceremonia hacia la pira funeraria, la raíz sagrada recolectada a medianoche en el lugar donde el Ganges y el Yuma mezclan sus aguas, y el proceso de ungir el cuerpo de la autoprogramada víctima con el ghee y aceites sagrados después de que se haya bañado con todas sus ropas y adornos, son otros tantos anestésicos mágicos. Vamos a la anestesia, la piedra de Memphis. Las plantas sagradas que coronan su frente, las plantas sagradas de la piedra mineral de Memphis, de Egipto, que sirve como anestésico. Ahora viene la planta secreta de la India, que tiene propiedades anestésicas. Las plantas sagradas que coronan su frente en la India. La mujer, la viuda, tiene plantas sagradas que coronan su frente. Mientras es conducida en ceremonia hasta la pira funeraria, la raíz sagrada recolectada a medianoche en el lugar donde el río Ganges y el Yuma mezclan sus aguas. Hay una raíz sagrada que solo crece ahí,
recolectada a medianoche, hay que cortar esa raíz sagrada a medianoche, en el lugar donde el Ganges y el Yuma mezclan sus aguas. Esos son los ríos sagrados del Ganges y el Yuma, donde mezclan sus aguas. Son 3 ríos, 2 físicos y hay un río invisible subterráneo que entra en el otro, que es el Saraswati. La raíz sagrada recolectada a medianoche en el lugar donde el Ganges y el Yuma mezclan sus aguas. El Ganges, principal río sagrado de la India, cruza toda la India oriental y desagua en el Océano Índico. Antes de su desembocadura, el río fluye a través de la India y de Bangladesh. Se divide en varios brazos, formando el delta del Ganges, el delta del Nilo, que es el delta del Ganges, que es el delta más grande del mundo, está ahí en el Ganges, no en el Nilo. Dice el señor Eitel en su diccionario sánscrito aquí, una superstición herética atribuye a las aguas del Ganges la virtud de lavar los pecados. Una superstición herética, dice él, ¿no? Atribuye a las aguas del Ganges la virtud de lavar los pecados, lo cual no es más supersticioso, podría uno decir, dice él, que la creencia que las aguas bautismales del bautizo católico, esas aguas bautismales, y la del río Jordán allá en Judea, tiene igual virtud de lavar los pecados. Eso es falso. Entre otros nombres, el Ganges tiene el Tripataga, el Trirostras, por ser un triple río que corre por los 3 mundos. Los pecados se curan cuando uno los recompensa. Si uno se encontró $1000, hay que devolver. Ahí no se borra el pecado, no orando ni otra cosa, es devolviendo la cosa, o sea, devolviendo el mal que hicimos. Por ser un triple río que corre por los 3 mundos, el Ganges tiene el nombre de un triple río que recorre los 3 mundos, que recorre el cielo, que son los Himalayas. Ese es el verdadero cielo, no allá en las nubes, hay un cielo, están los divinos que hablan el sánscrito, el de Banali, el lenguaje divino. El Ganges recorre los 3 mundos, al cielo de los Himalayas, la tierra, la India y también el infierno. Recorre el infierno de los países musulmanes que están en Pakistán, por Bangladesh. Así que el Ganges recorre el cielo, el Himalaya, la tierra, la India y el infierno, los países musulmanes. El Ganges, la raíz sagrada recolectada a medianoche en el lugar donde el Ganges y el Yuma mezclan sus aguas. El Yuma, su antiguo nombre era Yamuna, está en la capital Yamuna, confluente del Ganges, con el cual se une en Allahabad y se une el Ganges con el Yuma. La raíz sagrada recolectada a medianoche en el lugar donde el Ganges y el Yuma mezclan sus aguas. Donde se unen en la ciudad de Prayagar, anteriormente conocida como Allahabad, en el estado de Uttar Pradesh, en la India. En este caso, este punto de unión es uno de los más sagrados del hinduismo. Se conoce como el Triveni Sangam, la triple confluencia. El término Triveni se refiere a la unión de 3 ríos, el Ganges, el Yamuna y el Saraswati. Este último es un río mítico e invisible, que según la tradición fluye de forma subterránea para unirse a los otros dos en el punto con el Ganges y el Yamuna. Importancia espiritual. Se cree que bañarse en estas aguas purifica los pecados y ayuda a alcanzar la liberación espiritual del moksha, evento. Este sitio es el escenario principal del Kumbhavela, el Kumbhavela, considerado la mayor congregación religiosa del mundo. La mayor congregación religiosa del mundo no es una Meca, no, es en este Kumbhavela, en este río. Considerado la mayor congregación religiosa del mundo, después de la sección espacial, que se celebra allí cada 12 años. Y en esa se va a cumplir 12 por 12, 144 años, una tradición. La raíz sagrada recolectada a medianoche en el lugar donde el Ganges y el Yuma mezclan sus aguas. Y el proceso de ungir el cuerpo de la autoproclamada víctima con ghee y aceite sagrado, después de que se haya bañado con todas sus ropas y adornos, con otros anestésicos mágicos. Cuando la tiraban a la pira, pues no sé, son anestésicos mágicos. Esta raíz, que la planta que va en su frente, la sagrada que corona su frente. Y el proceso de ungir el cuerpo de la autoproclamada víctima, la viuda, con ghee y aceite sagrado. El ghee es una mantequilla clarificada originaria de la India, considerado un alimento sagrado y medicinal en la tradición del Ayurveda. En 2025 sigue siendo valorado globalmente como el oro líquido, el ghee de la gastronomía india, debido a su sabor único y estabilidad térmica. El proceso de elaboración del ghee se obtiene mediante la cocción lenta de la mantequilla de vaca para eliminar el agua y los sólidos lácteos, proteínas como la caseína, azúcares como la lactosa, dejando únicamente la grasa pura y color ámbar en este caso.
las plantas sagradas que coronan la frente de la viuda, mientras es conducida a la ceremonia, hacia la pira funeraria. La raíz sagrada es recolectada a medianoche en el lugar donde el río Ganges y el Yuma mezclan sus aguas. Y el proceso de ungir el cuerpo de la autoproclamada víctima con ghee y aceite sagrado. Hoy, después de que se haya bañado ella con todas sus ropas y sus adornos, sus finuras y sus balas, son otros tantos anestésicos mágicos. Anestésicos, la planta que corona su frente, las raíces de la confluencia de los ríos y el aceite ghee y otros aceites sagrados son anestésicos mágicos. Este leitmotiv, como la piedra Memphis, anestésicos mágicos. Con el apoyo de aquellos de quienes ella se separará en cuerpo físicamente, camina 3 veces alrededor de su lecho ardiente y tras despedirse de ellos, se arroja sobre el cadáver de su esposo y abandona este mundo sin sufrir ni un solo instante. La viuda, ¿no? Con el apoyo o sostenida por aquellos de quienes ella se separará en cuerpo físicamente, camina 3 veces, camina 3 veces alrededor de la pira, alrededor de su lecho ardiente y tras despedirse de ellos, se arroja sobre el cadáver de su esposo y abandona este mundo sin sufrir ni un solo instante. Dice un escrito misionero, testigo ocular de varias ceremonias de este tipo, el semifluido, el ghee, se vierte sobre la pila funeraria, que ésta se inflama instantáneamente con un gran fuego y la viuda drogada muere rápidamente por asfixia antes de que el fuego alcance su cuerpo. Es un escritor misionero, testigo ocular de varias ceremonias de este tipo. El semifluido, el ghee, este es el ghee, el aceite, el semifluido, un semifluido, es un material líquido, es una sustancia que presenta propiedades intermedias entre el sólido y un líquido. Se caracteriza por tener la capacidad de fluir como el agua, pero con una resistencia o viscosidad como la miel tan alta que no lo hace de manera libre como el agua. El semifluido, el ghee. Este ghee a temperatura ambiente no es un bloque sólido como la mantequilla pura, fría, ni un aceite totalmente líquido, ni es sólido ni líquido. Es una pasta granulada, más bien el ghee. El semifluido, el ghee, se vierte sobre la pira funeraria. Esta se inflama instantáneamente y la viuda drogada muere rápidamente por asfixia antes de que el fuego alcance su cuerpo. En este caso, este semifluido, el ghee, se vierte sobre la pila. Esta el semifluido ghee se vierte sobre la pila funeraria y esta se inflama instantáneamente y la viuda drogada muere rápidamente por asfixia antes de que el fuego alcance su cuerpo. Esto lo dicen de pie en Paulín de San Bartolomé en su viaje a las Indias Orientales. De Paulín era Paulino de San Bartolomé, Paulino de San Bartolomé. Nació en 1748, era un misionero carmelita del Monte Carmelo, orientalista austriaco de origen croata. Trabajó como misionero en la región de Malabar, en la India, donde están los malabaristas, Malabar. Se le atribuye ser el autor de la primera gramática sánscrita publicada en Europa. Fue el primer autor de la primera gramática sánscrita publicada en Europa. El sánscrito es el lenguaje más perfecto que hay en la Tierra, es la filología moderna. Es la madre y el padre del griego, del hebreo, de todas las lenguas indoeuropeas. Se le atribuye ser el autor de la primera gramática sánscrita publicada en Europa y ser uno de los primeros orientalistas en destacar la estrecha relación entre las lenguas indias y las europeas, Ser uno de los primeros orientalistas en destacar la estrecha relación entre las lenguas indias y europeas. Hablaba alemán, latín, griego, hebreo, húngaro, italiano, portugués, inglés, malabar, sánscrito y otras lenguas de la India. San Bartolomé, Paulino San Bartolomé. Lo dice en su viaje a las Indias Orientales, que hemos leído. Viaje a las Indias Orientales es una obra fundamental de la etnografía, de la raza, de la etnografía y las lingüísticas orientalistas. Narra sus extensas travesías y estadías en la India, de Aryavarta, documentando la cultura, las religiones, las lenguas, las costumbres, la geografía de la región, ofreciendo una mirada detallada y relativamente respetuosa de la vida en la India en el siglo XVIII. Desde Malabar hasta Madrás, San Bartolomé, sus viajes a las Indias Orientales, página 358, a esta página la botánica y los productos naturales de la India, específicamente la región de Malabar, página 352. Dice un escritor misionero testigo ocular de varias ceremonias de este tipo. El semifluido, el ghee, se vierte sobre la piedra funeraria.
Esta se inflama instantáneamente y la vida drogada muere rápidamente por asfixia, antes que el fuego alcance su cuerpo. No existe tal cosa. Si la ceremonia sagrada se lleva a cabo estrictamente después de los ritos prescritos, las viudas nunca son drogadas, en el sentido en que estamos acostumbrados a entender por tal palabra, para con el cristianismo como no. No existe tal cosa, esa aflicta, ¿no? No existe tal cosa, el dolor del fuego en la vida, no existe tal cosa. No existe tal cosa, ese dolor por el fuego de la pila, no existe tal cosa. Si la ceremonia sagrada se lleva a cabo estrictamente después de los ritos prescritos, las vidas nunca son drogadas, en el sentido en que estamos acostumbrados a entender tal palabra, en ese caso. No existe tal cosa, el dolor en el fuego de la pila, si la ceremonia sagrada se lleva a cabo estrictamente después de los ritos prescritos. Las vidas nunca son drogadas, en el sentido en que estamos acostumbrados a entender la palabra, no pasa con un fentanilo en Estados Unidos. Solo se toman medidas de precaución contra un martirio físico inútil, la atroz agonía. Su mente está tan libre y clara, como siempre, incluso más en este caso. Solo se toman medidas de precaución cautelares, medidas de precaución para evitar daño. Solo se toman medidas de precaución contra un martirio físico inútil, un martirio, muerte o tormentos padecidos por causa de una religión o unos ideales, etc. Solo se toman medidas de precaución contra un martirio físico inútil. La atroz agonía de la quema, como el lano de uno, Juana de Arco. La agonía, angustia y congoja del moribundo estado que precede a la muerte. Solo se toman medidas de precaución contra un martirio físico inútil. La atroz agonía de la quema. Tu mente está tan libre y clara, como siempre, incluso más aún. Creyendo firmemente en las promesas de la vida futura, toda su mente está absorta en la contemplación de la dicha que se aproxima, la bienaventuranza, la beatitud de la libertad, que ella está a punto de alcanzar en este caso. Creyendo firmemente en la promesa de una vida futura, toda su mente está absorta, para entregar totalmente a una meditación, una lectura, a una contemplación. Creyendo firmemente en las promesas de una vida futura, toda su mente está absorta en la contemplación de la dicha que se aproxima. Esa contemplación que es el Dhyana, una parte de Sanyama, Dharana, Dhyana y Sanyama. La muerte es un éxtasis. La muerte es un éxtasis, es un samadhi, decían los neoplatónicos. De la mente y la muerte son dos éxtasis, dos samadhis que vamos a experimentar obligatoriamente en la vida. Creyendo firmemente la vida en las promesas de una vida futura, plena reencarnación. Toda su mente está absorta en la contemplación de la dicha que se aproxima. Esa dicha que es la felicidad, esa alegría que se aproxima, que es la bienaventuranza, la beatitud de la libertad, que está ahí a punto de alcanzar. La bienaventuranza se refiere a la felicidad eterna en el cielo, ante Dios, ante la presencia divina. Felicidad celestial también se refiere a la prosperidad humana, una buena aventura, una buena aventuranza, la buena aventuranza. La bienaventuranza también es el ananda o la beatitud de la libertad. La beatitud es la bienaventuranza eterna, felicidad ocasionada por un sentimiento de paz espiritual. La bienaventuranza es la beatitud de la libertad. Del alma se libera las cadenas de la carne, del infierno que es esta tierra. El infierno es esta tierra en este caso, que está ahí a punto de alcanzar la vida. Creyendo firmemente en las promesas de una vida futura, toda su mente está absorta en la contemplación de la dicha que se aproxima. La bienaventuranza, la beatitud de la libertad que ella está a punto de alcanzar. Ella generalmente muere con la sonrisa de rapto, de éxtasis celestial en su rostro. Y si alguien ha de sufrir a la hora del castigo, la retribución, no es el devoto ferviente de su fe, sino los astutos del Brahma, quienes saben muy bien que jamás se prescribió un rito tan feroz. En cuanto a la víctima, después de haber sido consumida por el fuego, se convierte en una sati, una pureza trascendente, y es canonizada después de la muerte. Canonizada después de la muerte. Ella generalmente muere con la sonrisa de rapto, éxtasis celestial en su rostro. La viuda muere generalmente con la sonrisa de rapto. El rapto es un éxtasis, es un estado de intensa dicha espiritual, una unión trascendental con lo divino, del yoga, unión con lo divino, religión, realidad, lo humano con lo divino, estado de intensa dicha espiritual, una unión trascendental con lo divino. Ella generalmente muere con la sonrisa de rapto, éxtasis celestial en su rostro. Éxtasis es un estado espiritual, un trance físico que promueve la clarividencia.
y un estado de ático que produce visión del éxtasis. La viuda generalmente muere con una sonrisa de rapto, éxtasis celestial en su rostro. Si alguien ha de sufrir en la hora del castigo, la retribución, la recompensa o pago de algo, esa es la retribución. La retribución es el concepto de que Dios paga a cada persona según sus obras, ya sea como recompensa, una justicia remunerativa, o por la rectitud, o por el castigo, justicia retributiva por el pecado, manifestándose en el juicio final, donde los justos reciben vida eterna y los malvados condenación a la destrucción. Ella generalmente muere con la sonrisa de rapto, éxtasis celestial en su rostro. Si alguien ha de sufrir en la hora del castigo, no es el devoto ferviente de su fe, sino los astutos brahmanes. Estos devotos, alguien profundamente entregado a una fe, causa o persona, un seguidor fiel, en este caso es el verdadero devoto. No es el devoto ferviente de su fe, sino los astutos brahmanes. Ella, la viuda, generalmente muere con la sonrisa de rapto, éxtasis celestial en su rostro. Y si alguien ha de sufrir en la hora del castigo, no es el devoto ferviente de su fe, sino los astutos brahmanes, quienes saben muy bien que jamás se prescribió un rito tan feroz. El rito, ellos, ya vamos a ver, los brahmanes modificaron el Veda, que es la escritura sagrada, modificaron su Biblia, modificaron el Veda para robar las propiedades del difunto esposo, para que la esposa no se quede con todo, y los hijos. Entonces, moría el esposo, modificaron ellos el Veda para que la mujer también haya que tirarla al fuego, ahí todas las propiedades que quedaste para ellos robárselas, como la Inquisición, como la Inquisición en los católicos, o la bestia, o la pago de indulgencia de Martín Lutero, así también los brahmanes han hecho por bestialidad en su historia divina. Dice, ella generalmente muere con una sonrisa de rapto, éxtasis celestial en su rostro. Y si alguien ha de sufrir a la hora del castigo, no es el devoto ferviente de su fe, la viuda, sino los astutos brahmanes, que saben muy bien que jamás se prescribió un rito tan feroz. En cuanto a la víctima, después de haber sido consumida por el fuego, se convierte en una sati, pureza trascendente, y es canonizada después de la muerte. La víctima, la viuda, después de haber sido consumida por el fuego, se convierte en una sati. La sati es la cremación de una viuda viva junto con su marido difunto. Costumbre ahora felizmente abolida en la India. Literalmente significa esposa casta y virtuosa. La sati se convierte en esposa casta y virtuosa. Después de haber sido consumida se convierte en una sati, pureza trascendente, y es canonizada después de la muerte de la pobre. Ella generalmente muere con una sonrisa de rapto, éxtasis celestial en su rostro. Y si alguien ha de sufrir a la hora del castigo, no es el devoto ferviente de su fe, sino los astutos brahmanes, quienes saben muy bien que jamás se prescribió un rito tan feroz. Un llamado, una nota de aquí de página. Max Müller, el profesor Wilson y Henry J. Bushby, junto con otros estudiantes del sánscrito, demuestran que los eruditos orientales, tanto nativos como europeos, han demostrado que el rito de la quema de viudas no solo era inaceptable, sino imperativamente prohibido por las escrituras hindúes más antiguas y autorizadas. Lo dicen en la quema de brujas, página 21 en este caso. Ese también mitología comparada de Max Müller. Max Müller, un filólogo que lo comenta bastante en el filólogo alemán Max Müller, nació en 1923, uno de los eruditos más influyentes del siglo XIX, considerado el fundador de la mitología comparada y uno de los padres de la indología, y de la ciencia y de la religión. Era un filólogo comparativo, fue uno de los fundadores de las disciplinas académicas occidentales de la indología, el estudio de la India y los estudios religiosos. Dirigió la preparación de los libros sagrados de Oriente. Él dirigió la preparación de los libros sagrados de Oriente, un conjunto de 50 volúmenes de traducciones al inglés de los textos sagrados más importantes de las religiones orientales. Textos del hinduismo, del budismo, del jainismo, sikhismo, zoroastrianismo, taoísmo, etc. La edición de Rig Veda. Realizó él la primera edición completa, impresa, de Rig Veda, la Biblia más antigua de los hindúes. Fue la primera edición completa impresa de Rig Veda. El texto más antiguo de la India, con comentarios en sánscrito, lo que estableció estándares críticos para la indología occidental. Mitología comparada. Propuso que los mitos eran enfermedades del lenguaje.
los mitos, enfermedades del lenguaje, surgidas de la interpretación literal de metáforas poéticas sobre los fenómenos naturales, especialmente el sol, mata la noche, sigue la aurora. Teoría conocida como la mitología solar. El gran Max Müller, el profesor Wilson, nació en 1686, Horacio, orientalista británico, estudió medicina, viajó a la India como cirujano asistente, se interesó mucho en la antigua literatura de la India. Fue nombrado secretario de la Sociedad Asiática de Bengala. En 1813 publicó la traducción en verso del poema lírico Meghaduta de Kalisada. Preparó el primer diccionario de sánscrito inglés, en 1819, con materiales que recopiló de estudios indios, con agregados de sus propias investigaciones. Estaba interesado en la Ayurveda, que es la medicina tradicional india, y sus prácticas en su guía, la Ayurveda, es poderosa. Recopiló las prácticas locales para curar el cólera y la lepra, como lo hacían ellos para curar el cólera y la lepra, los hindúes. En 1827 publicó especímenes selectos del teatro de la India, ejemplos selectos del teatro de la India, que contenía una investigación muy completa del teatro de la India, con traducciones de 6 obras completas, y resúmenes de 23 otras más. En 1832, la Universidad de Oxford seleccionó al Dr. Wilson para ser el primer ocupante de cátedra de Bode de sánscrito. Fue el primer cátedra de sánscrito en el mundo, fue el profesor Wilson. Max Müller, el profesor Wilson, y Henry Bushby, que Bushby nació en 1830. Henry fue una figura de la administración colonial británica con intereses en la cultura de la India. Fue un magistrado de policía en Londres y miembro del servicio civil de Bengala, Bangladesh. Su obra más conocida relacionada con la India es La quema de vidas, una narrativa de la quema de vidas, publicada en 1855. Lo que leímos sacó esta obra, Quema de viudas, una narrativa publicada en 1855, donde analiza la práctica del sati, que es la inmolación de las viudas. Basándose en sus observaciones y estudios de las leyes locales, su labor en la India y sus escritos sobre costumbres religiosas indias implican que tuvo contacto con textos y tradiciones que emanan del sánscrito. Su obra, Quema de viudas, una narrativa, donde analiza esta práctica del sati, que es la inmolación de las viudas, basándose en sus observaciones y estudios que hizo él de las leyes locales de la India, su labor en la India, sus escritos sobre costumbres religiosas hindúes implican que tuvo contacto con textos y tradiciones que emanan del sánscrito. Max Müller, el profesor Wilson y a Henry Bushby, junto con otros estudiantes de sánscrito, el sánscrito es el lenguaje de los brahmanes, jamás conocido ni hablado en su verdadera forma, que fue sistematizada, dada más tarde aproximadamente por Panini. Ese es el sánscrito, el lenguaje más perfecto, el lenguaje clásico de los brahmanes, jamás conocido ni hablado en su verdadera forma, que fue sistematizada, dada más tarde aproximadamente por Panini, excepto por los brahmanes iniciados. Lo único que están hablando del sánscrito, los brahmanes iniciados, en este caso, por ser eminentemente un lenguaje del misterio, el lenguaje del misterio, el sánscrito, como indica su nombre, es el lenguaje elevado, llevado a la perfección. Eso es el lenguaje llevado a la perfección. El sánscrito, como indica su nombre, es el lenguaje llevado a la perfección. Las vocales especialmente contienen las potencias más ocultas y formidables. Las vocales especialmente contienen las potencias más ocultas y formidables. No es la hermana, sino la madre del griego, el sánscrito. Fue el primer lenguaje, el sánscrito. Actualmente la lengua de los misterios de los iniciados de la quinta raza es el sánscrito. La lengua de los misterios de los iniciados de la quinta raza aria. Las lenguas semíticas, el hebreo, el árabe, el persa. Las lenguas semíticas, las restos semitas. Las lenguas semíticas son los descendientes bastardas de las primeras corrupciones fonéticas de los hijos mayores del sánscrito primitivo. No es la diferencia entre los judíos y los semitas y los arios. Las lenguas semíticas son descendientes bastardas de las primeras corrupciones fonéticas de los hijos mayores del sánscrito primitivo.
Max Mueller, el profesor Wilson y H. Henry Busby, junto con otros estudiantes de sánscrito, demuestran que los eruditos orientales, tanto nativos como europeos, han demostrado que el rito de la quema de viudas no solo era inaceptable, sino imperativamente prohibido por las escrituras hindúes más antiguas y autorizadas en este caso. Los eruditos orientales, tanto nativos como europeos, han demostrado que el rito de la quema de las viudas no solo era inaceptable, inadmisible, sancionable, castigado, sino era imperativamente prohibido por las escrituras hindúes más antiguas y autorizadas. Imperativo es matar, algo imperioso, prohibido por las escrituras hindúes más antiguas y autorizadas. La primera escritura, la quema de viudas. Es lo que dice Max Mueller, el profesor Wilson y Busby, junto con otros estudiantes de sánscrito, demuestran que los eruditos orientales, tanto nativos como europeos, han demostrado que el rito de la quema de viudas no solo era inaceptable, sino imperativamente prohibido por las escrituras hindúes más antiguas y autorizadas. Entonces, la quema de viudas, William Burns va a incidir. Entonces, también mitología comparada de Max Mueller. La mitología comparada, publicada en 1856, es la obra fundacional de Max Mueller en este campo. En ella el autor utiliza la filología. La filología es el estudio de las lenguas, de los lenguajes, para desentrañar el origen de los mitos indios europeos. Método comparativo y el sánscrito. Max Mueller fue pionero en comparar las lenguas y mitos de diferentes culturas. Lenguas y mitos de diferentes culturas que comparaba con la griega, la romana, nórdica, olinga, india, para encontrar una raíz común. La antigua religión de la tradición, una raíz común. Identificó que el sánscrito, la lengua de los antiguos Vedas, era la clave para entender este libro. Es la clave de los Vedas. Identificó que el sánscrito, en la lengua de los antiguos Vedas, era la clave para entender este origen de toda la mitología. Al ser la más cercana a la lengua madre de los pueblos indoeuropeos. Es la más cercana lengua, al ser la más cercana a la lengua madre de los pueblos indoeuropeos. Un ejemplo famoso es la conexión entre el dios védico, que se llama Vyauspitar, con el griego Zeus Pater. Vyauspitar era de la India, el griego era Zeus Pater y el romano Júpiter. Todo derivado de una raíz significa cielo brillante o resplandeciente. Todos estos tres nombres derivados en sus idiomas de una raíz que significa Zeus, Júpiter, cielo brillante como la casa o resplandeciente como el hospital de la India. Zeus y el Júpiter romano. Dice Max Mueller en su mitología comparada. Dice Max Mueller, el profesor Wilson fue el primero en señalar la falsificación del texto y el cambio de Johnny Agre por Johnny Agre, matriz de Fred. Según los signos del Rig Veda y el ceremonial védico contenido en el Grisha Sutras, la esposa acompañaba el cadáver de su marido hasta la pira funeraria. Pero allí se dirige un verso tomado del Rig Veda y se le ordena que abandone a su esposo y regrese al mundo de los vivos. Ya se me podría comparar a Max Mueller, página 35. Dice Max Mueller, el profesor Wilson fue el primero en señalar la falsificación del texto y el cambio de Johnny Agre por Johnny Agre. Johnny Agre quiere decir ir adelante o primero. Johnny Agre. Ir adelante primero. Esto convirtió un poema que pedía a las mujeres avanzar hacia sus hogares en una orden de ir al fuego, mejor, como lo dramático. Ir adelante primero. Esto se convirtió en un poema que pedía a las mujeres avanzar hacia sus hogares y lo convirtió en una orden de ir al fuego, a la pira. Para los sánscritistas como Max Mueller, el imperativo religioso se traduce como el Dharma. Es el Dharma, el imperativo religioso. Busby argumenta que el Dharma antiguo, en la ley más autorizada, el Dharma antiguo en realidad prohibía el suicidio de la vida. Lo prohibía el suicidio de la vida, considerándolo un pecado. Y que el verdadero deber de la mujer era vivir una vida de ascetismo después de la muerte de su esposo. Sati quiere decir literalmente virtuosa, la virtud. Originalmente esta palabra sánscrita significa mujer virtuosa o fiel. No significa quemarse viva. El imperativo de Busby resalta es que una mujer podía ser una sati virtuosa permaneciendo viva y honrando la memoria de la verdadera traducción de ese amo.
El imperativo que Bush resalta es que una mujer podría ser una sabia y virtuosa por la muerte de su marido, permaneciendo viva y honrando la memoria de su esposo. El profesor Wilson fue el primero en señalar esa falsificación del texto y el cambio que hubo en esa palabra Johnny Agre. Johnny Agre también significa el origen, al comienzo, al seno de la vida, como Lutero, Johnny Agre, al comienzo de la vida y regresar a la vida. El profesor Wilson fue el primero en señalar la falsificación del texto y el cambio de Johnny Agre por Johnny Agre, de matriz de Johnny Agre, Agre fuego, Agre, no es Agre. Johnny es útero y Agre fuego. Dice, Johnny Agre, el verso de Rick Veda literalmente dice lo siguiente: levántate, mujer, hacia el mundo de los vivos. El que yace ahí, tu marido, la pila, ya partió. Tú vuelve a la vida. Ven al origen, al Johnny Agre, al seno de la existencia. Entra de nuevo en la casa del esposo, portadora de buena fortuna. Ese literalmente lo dice Rick Veda. El profesor Wilson fue el primero en señalar la falsificación del texto y el cambio de Johnny Agre por Johnny Agre, matriz de fuego. Según los signos de Rick Veda, es el más importante de los Vedas, el Rig Veda. Según se dice, fue creado de la boca oriental de Brahma, Como indica el ocultismo, fue comunicado por grandes sabios en el lago Mansabara. El ocultismo de la Rig Veda fue dictado por grandes sabios en el lago Mansabara, más allá de los Himalayas, docenas de miles de años atrás. El Rig Veda, quiere decir, Rig es rich, celebrar, cantar y Veda ciencia. El canto de la ciencia. El Rig Veda, rich, significa celebrar, cantar y Veda es ciencia. Es llamado así porque cada una de sus estancias se denomina un rich, la estancia, mi libro decía. En esta Biblia de la humanidad titulada Rig Veda fueron colocadas en el mismo albor de la humanidad. Esta es la Biblia, esta es la verdadera Biblia de la humanidad. En esta Biblia de la humanidad titulada Rig Veda fueron colocados en los mismos albores de la humanidad intelectual las piedras fundamentales de todo credo. En la raíz de todos los credos, la Biblia y el Corán, Rig Veda. Fueron colocadas las piedras fundamentales de todo credo y la distinta fe de cada iglesia y de cada templo que se ha erigido, desde los primeros hasta el último, alfa y omega. Los mitos universales, las personificaciones de poderes divinos y cósmicos primarios y secundarios, las personificaciones de los poderes cósmicos y divinos primarios y secundarios, así como los personajes históricos de todas las religiones, Sargón, Moisés, todos estos inicios, tanto existentes hoy en día como están extintas o lo hacen. Pueden encontrarse en las 7 principales divinidades. Todo esto puede encontrarse en las 7 principales divinidades de Rig Veda y sus 330 millones de correlaciones en el Rig Veda. Pueden encontrarse en las 7 principales divinidades, son 7 principales divinidades y los 330 millones de correlaciones en el Rig Veda. Cada vez cada ser humano es un dios, tiene una estrella diferente. 7 principales dioses y sus 330 millones de correlaciones en el Rig Veda. Y estas 7 con sus millones por añadidura. Son los rayos de la unidad única e infinita. Cada hombre es esos rayos de la unidad única e infinita en el Rig Veda. Dice, el profesor Wilson fue el primero en señalar la falsificación del texto y el cambio de Johnny Agre por Johnny Agre. Al comienzo, a la matriz de fuego, según los signos del Rig Veda y el ceremonial védico contenido en los Grilla Sutras, la esposa acompañaba el cadáver de su marido hasta la pila funeraria. Por ahí se dirigía un verso tomado de Rig Veda y le ordena que abandone a su esposo y regrese al mundo de los vivos. Luego se refiere a Rig Veda, el ceremonial védico, continúa en los Grilla Sutras. Los Grilla Sutras, quiere decir doméstico, una regla. Los sutras, los yoga sutras. Doméstico es grilla y los regla apolítica. Estos Grilla Sutras son manuales antiguos del hinduismo, que detallan los rituales religiosos y ceremonias que deben realizarse en el hogar. Estos textos forman parte del Kalpa Sutra, los Kalpas, el Kalpa Sutra, que se dividen en 3 categorías principales según el tipo de ritos que se rigen. Los Sautra Sutras son ritos públicos y sacrificios védicos solemnes. Están los Grilla Sutras, que son estos ritos domésticos para los dueños de casa. Y los Dharma Sutras, normas de conducta social y leyes. Puntos claves de los Grilla Sutras.
Habla de los sankaras, unos sacramentos para ellos, describen las ceremonias que marcan las etapas de la vida de un individuo. El nacimiento, la comunión, aquí de la confirmación. Desde la concepción, el nacimiento, donde se fecundó no el óvulo, ¿no? La concepción, el nacimiento, donación, no meses después, el nombre que le pusieron y la iniciación Upanayana, hasta el matrimonio y los ritos funerarios. Vida cotidiana incluye instrucciones sobre los 5 sacrificios diarios, ceremonias estacionales y rituales para ocasiones especiales, como la construcción de una casa. Importancia histórica de los Vedic Sutras, aunque fueron compuestos realmente entre 600 y 300 a.C., reflejan costumbres mucho más antiguas que eran transmitidas de forma oral. Estos textos son fundamentales porque demuestran que las prácticas domésticas védicas originales se centraban en la continuidad de la vida y el hogar, no en ritos de muerte violenta como el sati, quema de viudas. No, estos Vedic Sutras que afirmaban, demuestran estos textos son fundamentales porque demuestran que las prácticas domésticas bélicas originales se concentraban en la continuidad de la vida, y el hogar, no en el rito de muerte violenta como el sati y la quema de viudas, el cual no aparece ordenado en estos manuales de conducta doméstica antigua, que son los Vedic Sutras. También son series de manuales que detallan las ceremonias religiosas domésticas hebreas, realizadas por hombres y mujeres, cabezas de familia, sobre el fuego. Estos sutras describen la ceremonia, los sankaras, que marcan cada etapa de la vida de un individuo, desde el momento de la concepción hasta los ritos fúnebres y los 5 sacrificios diarios. El profesor Wilson fue el primero en señalar la falsificación del texto y el cambio de Johnny Agre por Johnny Hackney en Matriz de Fuego. Según los signos del Rig Veda, la Biblia más antigua, el ceremonial védico contenido en los Vedic Sutras, la esposa acompaña al cadáver de su marido hasta la pila funeraria. Pero allí se le dirige el Brahman, le dirige un verso tomado del Rig Veda y se le ordena que abandone a su esposo y regrese al mundo de los vivos. Esa es mi teoría comparada de Max Muller. Y estamos llegando a la parte dominante de este estudio que solo ordena no solamente esta sabiduría, este conocimiento, este poder. Lo que tanto oculta el sistema, porque dice, la verdad sea rica de todo. Y esa sociedad que ella fundó, hoy está invadida por esa bestia, tiempo, esa Alemania tiempo. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la gran presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la energía satánica y diabólica, el señor Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el hermano Blavatsky, el Bodhisattva, la estrella, el Mahachohan, el Mahasura, los 7 Chohanes, los diablos maestros de la gran fraternidad oscura, y perversamente los queridos. Los poderes de sabiduría, odio y oscuridad y guerra circunden y encadenen a la humanidad entera. E inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, el progreso y la ciencia, la humanidad inspiran a todos los dirigentes de todas las naciones para establecer sobre la tierra una guerra verdadera, sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se apoderen del mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a estos seres y a todas las criaturas, y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola satanicidad de hombres, una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y el odio incompasivo que no conocen barreras se apodere del planeta entero. Los grandes diablos maldigan y Dios centro de la humanidad de siempre. Permitiendo a cada uno de nosotros que vayamos adelante y disfrutamos el nivel de interpretación para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido de una santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de los cielos y la tierra. Y el Anticristo, su único Hijo, que fue concebido por obra del Espíritu maligno y nació en la sacrílega y bella Virgen. Fue verificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono al Dios Todopoderoso y sentado junto a él y de ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y la muerte en infierno perdurable. Del cielo cayó un lucero. Su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente,
Hoy manifestad la conciencia proterva, o fojad indómito dietérico, o eterno del cielo. O rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda a nosotros, con la fuerza se encienda, y que el gran Satán prevalezca. Cada vez se sienta uno contigo, dado tanto que no estuvimos contigo. Despertad, criaturas dracónicas. Es hora de volver a la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia vuelta, pero no las. ¡Ya! Satanás es nuestro Dios. Nada nos contará. La más que nuestra diosa. Todo lo que veamos. ¡Ave Satán!